Dios bendiga a toda persona que me escucha. Jesucristo vive. La Semana Santa ha pasado y el pueblo cristiano proclama que Jesucristo venció la muerte y vive a la diestra del Padre. En este tiempo de pandemia, debemos buscar a Dios con mayor interés, con más entrega. Es tiempo de enfocarnos en las cosas eternas. Todo lo temporal aquí se quedará. Jesucristo vive para darnos vida eterna. La primera iglesia nazareno de Villaflores, Chiapas, México, sigue en comunión con Dios en casa por la pandemia COVID-19. Pero recuerda que Dios no vive en los templos, sino que cada creyente en Jesucristo es templo del Espíritu Santo. Desde esta tierra bendita de Villaflores, compartimos un mensaje de esperanza para todos. El mensaje de hoy es: ánimo, el plan de Dios sigue en marcha. La historia de la humanidad está caminando hacia lo que Dios ya determinó en su palabra, porque el plan de Dios sigue caminando, sigue avanzando. Por eso, en lugar de llenarnos de temor, es al contrario, nos llenamos de alegría al saber que Dios es digno de confianza, porque su palabra es fiel. No solo debemos creer en Dios, sino debemos creerle a Dios. Debemos creer lo que Dios ha dicho en las Escrituras. Así que no seamos indiferentes al Evangelio. El reino de Dios ha llegado en Jesucristo para salvarnos y para darnos vida eterna. Dios ya tenía todo planeado. El Padre tiene todo bajo su soberanía. Aunque parezca extraño, Dios ya sabía lo que sucedería con su Hijo al enviarlo al mundo. Pero no solo lo sabía, sino que todo lo que sucedió, todo lo que le hicieron, era parte de sus planes para el propósito de la salvación de la humanidad. El apóstol Pedro dice en Hechos 2, 22 al 32, pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes, por medio de él, como lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Por eso, cuando Jesús fue arrestado y uno de los discípulos usó la violencia para defenderlo, Jesús le dijo que ya todo estaba en el plan de Dios. Dice Mateo 26, 51 al 54, en eso uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pero Jesús le dijo, guarda tu espada, porque a los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que así tiene que suceder? El Padre ya había planeado que su Hijo, Jesucristo, pasaría el trago amargo de la pasión y la muerte. Por eso, en Juan 18:11, Jesús le dice a Pedro, regresa tu espada a su funda. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Es necesario repetir esto una y otra vez. Dios es el soberano de la historia y de los tiempos. Por eso dice la Biblia que Jesucristo fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. El Padre ya tenía todo planeado y Jesucristo lo sabía. Por eso confiaba plenamente en Él. En estos tiempos de inseguridad y temor por la pandemia del coronavirus, debemos hacer exactamente lo que hizo Jesucristo en los momentos más difíciles de su vida terrenal. Confió plenamente en el Padre, porque Dios está en su trono y es el soberano sobre todo y sobre todos. Entonces, nuestra seguridad está en tener una relación con Dios mediante su Hijo Jesucristo y obedecer su palabra. Esa es la única garantía para nuestra vida. Todo lo demás es temporal y pasajero. Todo lo demás es volátil.
Dios ya tenía todo planeado para nuestra salvación. Jesucristo se sometió en obediencia a la voluntad del Padre, a pesar del gran dolor y sufrimiento. Pero el poder de Dios lo levantó de los muertos y ahora también es soberano junto con el Padre. Los hijos de Dios debemos tener ánimo y confianza, porque el plan de Dios sigue su marcha. Así como Dios agendó el día del nacimiento de Jesucristo y lo anunció varios siglos antes por medio de sus profetas, así también anunció muchos años antes el sufrimiento del Mesías, su muerte y su resurrección, porque el plan de Dios sigue en marcha. Y así las profecías bíblicas se seguirán cumpliendo de acuerdo al reloj de Dios. No nos sorprendamos de que lo que está escrito en la Biblia se vaya realizando en la historia, porque el plan de Dios sigue en marcha y eso nos da mucho ánimo. Era imposible que la muerte retuviera a Jesucristo. Jesucristo murió por nuestros pecados, pero no murió para permanecer muerto y quedarse en el sepulcro. ¿Cómo la muerte puede retener al autor de la vida? ¿Cómo la muerte puede retener a Dios encarnado? Imposible. Jesucristo estuvo muerto solamente el tiempo necesario y después se levantó victorioso. Dice Hechos 2:24, sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Por eso el apóstol Pablo dice, en 1 Corintios 15, 54 y 55, la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Se cumplió la profecía. Aquí aparece una profecía anunciada por el rey David, que vivió en el siglo 9 antes de Cristo, es decir, varios siglos antes de que sucediera la resurrección del Mesías. Ya estaba escrito, ya estaba profetizado. El apóstol Pedro cita una parte del Salmo 16 que fue escrito por el rey David. Dice Hechos 2, 25 al 27, en efecto, David dijo de él, del Mesías, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Esta es otra profecía más que se cumplió al pie de la letra en la persona de Jesucristo, porque el plan de Dios sigue en marcha. Hechos 2:27 dice, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Jesucristo no se quedó en el mundo de los muertos, y su cuerpo no se corrompió gracias al poder de Dios. Y el rey David lo profetizó. Jesucristo se levantó de la muerte para estar en el trono. La profecía del rey David tiene que ver con una promesa que Dios le hizo, que un descendiente de él ocuparía el trono davídico. Dice Hechos 2, 29 al 31, hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta, y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Eso dijo el apóstol Pedro. Y efectivamente, el Mesías, descendiente sanguíneo del rey David, resucitó para sentarse en el trono. Pero lo que David no sabía era que ese trono estaría en los lugares celestiales, a la diestra del Padre. Jesucristo quiere que seamos sus testigos. El Señor tuvo testigos presenciales. Dice el apóstol Pedro en Hechos 2:32, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello nosotros somos testigos. Estas palabras fueron dichas por el apóstol Pedro, uno de los 12 discípulos que anduvieron con Jesús todo el tiempo de su ministerio terrenal y fueron testigos de su pasión, de su muerte y de su resurrección.
Todos ellos fueron testigos presenciales, estuvieron en el lugar de los hechos. Nosotros somos testigos por la fe. Nosotros no estuvimos ahí como ellos. Los testigos presenciales fueron ellos, pero nosotros somos testigos por la fe. Es decir, creemos en el testimonio de ellos. Creemos en la resurrección de Jesucristo. Por fe en la palabra de Dios. Creemos en el testimonio de los que escribieron los evangelios, porque creemos que la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo. Tomás, uno de los discípulos, no creyó en el testimonio de los que vieron a Jesús resucitado. Por eso Jesús le dijo a Tomás en Juan 20:29, porque me has visto, has creído. Pero dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Nosotros somos de esos bienaventurados, los que no vieron, pero creyeron. Y los testigos deben dar testimonio. Así que somos llamados a testificar de Jesucristo en esta época difícil, en esta temporada de pandemia. No debemos callar. Es tiempo de hablar y compartir el evangelio de esperanza en medio de un mundo que está sufriendo. ¡Ánimo! El plan de Dios sigue en marcha. En estos días de cuarentena y crisis económica, muchas personas están temerosas y preocupadas. Las noticias no son muy alentadoras, pero precisamente para eso vino Jesucristo, para decirnos estas palabras en Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor. ¿Y cómo podemos estar animados? Ahí metidos en la casa, sin poder salir al parque o hacer las compras de manera normal. Bueno, hay varias cosas que podemos hacer que nos pueden ayudar muchísimo al estar en este tiempo. La primera cosa que podemos hacer es, primero lo primero, asegúrate de que Jesucristo es el dueño de tu vida, que eres hijo de Dios o hija de Dios, creyendo en Jesucristo y recibiéndolo en tu corazón como el dueño y soberano de tu vida. Y obedeces su palabra. Otra cosa que podemos hacer y que nos puede ayudar muchísimo es, la paz de Dios no puede reinar en un corazón resentido o amargado. Perdona a toda persona que te ha herido y que te ha ofendido desde que estabas en el vientre de tu madre. Perdonar es muy importante, tan importante que dice la palabra del Señor, que si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido, Dios tampoco nos perdona a nosotros. Cuando perdonas, experimentas una libertad extraordinaria. Otra cosa que podemos hacer en estos días es, cada día, aparta un tiempo para alimentarte de la palabra de Dios y para orar. Dedica tiempo, memoriza algunos textos o porciones bíblicas, como el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 21 y otros textos que nos dan mucha fortaleza, porque la palabra de Dios es poderosísima. Otra cosa que podemos hacer en este tiempo es realizar algunas actividades en casa que nos ayuden a mantenernos enfocados y ocupados. Como ya lo hemos dicho antes, podemos reacomodar la ropa, sacar lo que ya no necesitas, regalar ropa buena o vender si quieres, limpiar ese patio, esa bodeguita, esas cosas que hemos acumulado y que no hemos revisado, no hemos acomodado. Tira lo que ya no sirve, regala lo que sirve o lo que ya no necesitas. Otra cosa que podemos hacer en este tiempo es comparte lo que Dios te ha dado. Regala ropa, alimentos, juguetes, algo que sea útil para otros. Compartir nos bendice mucho porque ayudamos a que otros estén mejor. Otra cosa que podemos hacer es animar a otros. Porque siempre hay personas más aprensivas o preocuponas y necesitan palabras de ánimo. Anímalos por teléfono, por mensaje. Dales tu testimonio
Platícales lo que Dios ha hecho en tu vida. Ora por otros, por vía telefónica. Usa la tecnología para bendecir a otras personas. Ánimo, debemos tener ánimo. El plan de Dios sigue en marcha. Jesucristo resucitó para estar en el trono. Y desde ahí ejerce su poder y autoridad. Pero además de estar en el trono del universo, Jesucristo quiere estar en el trono de tu corazón. Cada persona decide si Jesucristo es su rey o no, si es su soberano o no. Cada persona decide si Jesucristo es su Salvador o no. Recuerda las palabras del Señor Jesucristo en Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. La paz de Dios no la vas a encontrar en ningún lado, sino solamente en Jesucristo. Te invito a que hoy mismo le entregues tu vida y creas en Él como el Mesías que Dios envió para salvarnos. Dile con tus propias palabras: Señor Jesucristo, creo en ti con todo mi corazón. A partir de hoy te entrego mi vida para que seas mi soberano, mi Salvador. Renuncio a la vida mundana para ser hijo de Dios. Y ayúdame, Señor, a obedecerte. Recuerda que Jesucristo está vivo y Él escucha tus palabras sinceras. Jesucristo vive y debemos tener ánimo porque el plan de Dios sigue en marcha. Todo está bajo su soberanía. La historia y los tiempos están en las manos de Dios. Nuestra vida está en sus manos. Oremos. Bendito Dios, gracias porque tu plan sigue en marcha. La historia está en tus manos. Las profecías se cumplirán de acuerdo a tu agenda, de acuerdo a los tiempos que tú determines. Y gracias porque eso nos da seguridad de que no estamos a la deriva. Estamos en las manos de Dios que tiene todo bajo control. Pero ayúdanos a ser creyentes. Quita la indiferencia de nuestro corazón, Señor. Que seamos creyentes en Jesucristo. Que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. En estos tiempos difíciles. Que nuestra alma encuentre refugio en Dios. Por medio de Jesucristo y por la presencia del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a que no solamente nosotros tengamos la paz de Jesucristo en medio de la tormenta, sino que podamos compartir con otros este mensaje de esperanza. Jesucristo nos da la paz. Él vino a traernos la paz de Dios a nuestra alma, siempre y cuando creamos en Él. Nuestra vida, Padre, está en tus manos. Echamos fuera el temor de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Nos llenamos de confianza en ti. Nos llenamos de fe y esperanza en ti, Señor, porque nuestra vida es tuya. Te la hemos entregado voluntariamente. Estamos en tus benditas manos. Gracias, Dios. Gracias porque tú escuchas las palabras de una persona que quiera entregarte su corazón, que quiera creer en Jesucristo, que quiera poner su vida en tus manos. Tú escuchas a esa persona. Gracias, Padre Santo. En el nombre bendito de Jesucristo oramos y te damos gracias porque tu plan sigue en marcha. Amén.